consolidaciones de planillas y muchas tareas repetitivas. Entonces yo sé que esta es una herramienta que va a ser muy, muy necesaria sobre todo para hacer reportes, los tantos reportes que me piden en la empresa. Así que contentísimo de ser parte de este curso. Gracias. Bueno, bienvenido una vez más y bueno, ahora somos compañeros, ahora me toca la bestial tarea de ahora de también enseñarles un poco a mis compañeros de Temixa, pero bueno, ok, entonces vamos adelante. Déjenme compartir pantalla, les decía, ya para ir entrando en materia. Chance, un momentico, rápidamente, cualquier minutico, segundito que perdamos aquí, no se preocupen, esto será recuperado. Veamos. Por favor, si se me llega a, por casualidad, poner algo lento o se me llega a tapar el audio o no se entiende bien, por favor, tienen todo autorización de interrumpirme tranquilamente, ¿ok? Porque a veces uno está hablando aquí y de repente no se da cuenta y a lo mejor tienen toda la confianza del mundo para interrumpir. Vamos entonces a presentar. Me avisan si por favor se ve. Sí se ve, Roba. Listo, perfecto. Voy a tener aquí el chat un poco abierto también por si acaso surge alguna pregunta. Y bueno, Power Query se conoce como la herramienta que hace magia, ¿no? Yo diría más allá de magia, que hace que nuestra vida sea un poco más fácil, más sencilla. Todos aquellos que trabajamos con muchísima data, más allá de todo el ecosistema que representa Power BI, dentro de ellos Power Query, también sabemos que Power Query nació para el Excel, aunque ya antes había también una especie de herramienta histórica que también hablaba, hacía este tipo de transformaciones, pero no se había incluido directamente en el Excel. Nace en el Excel 2010, en versión 2010, a partir del año 2010, y la versión del 2013, ya vamos un poquito más adelante rápidamente, se podía descargar en ambas versiones. Luego, en el 2016, ya se convirtió en una herramienta nativa dentro del Excel. Y obviamente, después del 2015, cuando nace ya Power BI, comenzó esta herramienta a formar parte de todo lo que es el ecosistema de Power BI. ¿Okay? Power Query es la herramienta, pues la herramienta que nos va a permitir hacer la extracción, o sea, es el paso que nos va a permitir conectarnos a nuestras fuentes de datos. ¿Okay? Como ustedes han visto, o como ustedes han podido llegar a ver de repente en varios videos, o en algunos cursos, o lo que hayan ustedes dentro de su mismo ámbito laboral, han visto que existen múltiples, o sea, no sé cuántas cantidades no he llevado la cuenta de eso, pero cada vez se incorporan inclusive más fuentes de datos, de todo tipo. Entonces, esto ayuda a hacer que Power Query sea una herramienta eficaz que nos permite conectarnos a esos datos para poder después ser tratados, limpiados, configurados de manera tal que luego nos vaya un modelo de datos, o bien sea, nos quede allí como automatización para hacer algunas plantillas de Excel, dentro también del Excel con el Power Pivot, también se podemos modelar con el Power Pivot. Depende para lo que ustedes lo vayan a requerir. Bien, como les dije, se conoce como una herramienta que hace magia. Yo lo veo, el mago es uno cuando conoce la herramienta simplemente nos va a permitir hacer ese tipo de magia. Así que, más allá de que Power Query sea la magia, creo que somos los usuarios los que hacemos que Power Query sea mágico. Entonces, espero que dentro de lo que vamos a ver durante todo el trayecto del curso, ustedes puedan aprender o se vayan con el conocimiento de herramientas y de pensamiento, no solo de herramientas, sino de pensamiento en cómo afrontar determinadas situaciones. Bien. A todas estas, ¿qué es Power Query? Bueno, todas estas, bueno, un poco de mi persona, aquellos que, yo sé que algunos me conocen, pero bueno, por cortesía me presento nuevamente. Como ustedes saben, mi nombre es Rafael González, yo soy contador público de profesión, tengo 26 años ya aplicando la carrera. También soy un Microsoft Office Specialist en Excel, en nivel expert. También soy Microsoft Certified Trainer por el periodo de diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023, recién renovado. Y también, bueno, como ustedes ya bien saben, soy creador de contenido en YouTube. Actualmente, bueno, me encuentro de forma independiente y realizando algunas consultorías y sobre todo capacitaciones y adiestramientos en
herramientas como Excel y Power Query por ahora. Ya posteriormente espero que mis habilidades sigan creciendo para poder después irme un poco más allá con todo el resto de lo que es Power BI y Business Intelligence. ¿Ok? Estamos estudiando para eso y bueno, esto es un constante aprendizaje siempre. A todas estas, bueno, ¿qué es Power Query? Yo les traigo aquí dos definiciones que me parecieron interesantes de dos diferentes fuentes. La primera de ellas, obviamente, por defecto tiene que ser la documentación de la Microsoft, donde nos dice que Power Query es un motor de transformación y preparación de datos. Viene con una interfaz gráfica para obtener datos de fuentes y un editor de Power Query para aplicar transformación. ¿Okay? Debido a que el motor está disponible en muchos productos y servicios, el destino donde se almacenan los datos depende de dónde se haya utilizado Power Query. Voy a hacer una parte aquí, es que si ustedes utilizan Power Query en un archivo de Power BI, o bien sea de Excel, o bien sea de SQL Server Analysis Services, o donde esté la herramienta o Data Flow en Power BI Service, donde se realice las transformaciones o donde se utilice Power Query, solo esas transformaciones sirven para ese archivo, ¿okay? Para ese elemento que ustedes están utilizando. Sobre todo en los tres primeros que les nombré. Lo que quiere decir es que Power Query vive dentro de Power BI o vive dentro del Excel. Además, las dos herramientas que más hemos utilizado, que más estamos utilizando. Quiere decir que ustedes no van a encontrar un archivo con un punto Power Query XL, qué sé yo. ¿Ok? O sea, sencillamente no es que van a utilizar ese archivo, lo pueden, a pesar, y lo pueden utilizar en otro. A pesar de que ustedes pueden replicar ciertos pasos a otro archivo haciendo una copia o una transferencia de todo eso que hicieron en algún archivo y que les pueda servir para otro. Sobre todo, por ejemplo, las tablas calendario. A veces creamos tablas calendario y después lo que hacemos es copiarnos el código, llevárnoslos a un modelo, a otro archivo donde podamos reutilizar esa tabla de calendario. Por lo general yo lo hago de esa manera, me gusta hacer las tablas de calendario a través del Power Query y dejarlas en un archivo único, Power Query. Ya, yo simplemente agarro ese código y lo pego en otro desarrollo, en otro proyecto que se esté trabajando. De todas maneras, vamos a ir viendo esas cosas en el repositorio. El Power Query puede realizar el procesamiento de datos de extracción, transformación y carga, que es lo que se conoce como LTL. Extraction, Transform and Load, que es de sus siglas en inglés específicamente. Esto es la definición que tiene la documentación de la Microsoft. Sería para mí una falta de respeto si no traigo este concepto directamente de los padres de la criatura, ¿no? Y luego tenemos otro que me pareció también bastante interesante, que es Power Query es una herramienta de extracción, transformación y carga, como ya lo vimos, que ayuda a los usuarios de Power BI y Excel a conectar con datos. Llaman Power BI y Excel porque son las herramientas donde más se utilizan. Quiere decir que no haya las otras que les dije ya, que ya habíamos conversado, como SQL Server Analysis Services. Conectar con datos, transformar su formato como se necesite y cargar los datos para su uso futuro, típicamente en Power BI, Excel, archivos CSV y etc. Power Query es un motor de transformación y preparación de datos. Fíjense que aquí lo vuelve a repetir. Incluye una interfaz de gráfico para obtener datos de diferentes orígenes y un editor, que es el Power Query Editor, para aplicar las transformaciones. Perfecto. Entonces, gracias Ale por la información. Perfecto. Entonces, si ven aquí el factor común es sencillamente dos cositas o tres cositas. El factor común de todo esto es que sirve para la extracción, transformación y carga. Por aquí lo vuelven a repetir, motor de transformación y preparación de datos. Y por acá también, por aquí lo vimos también, motor y transformación y preparación de datos. Casi todo, procesamiento de datos, extracción y transformación y carga. Señores, ese es el factor común. Entonces ya tenemos el concepto de lo que... Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero es necesario repasarlo de forma técnica. Muy bien, y a todas estas, ¿qué es el proceso de TL? Una persona se preguntará qué es un TL. Yo me permití traerme esta gráfica que me pareció bastante interesante. Por favor, si se ve bien o no se ve, por favor avísenme. Que viene del libro del ADN de Power Query de nuestros amigos Miguel Caballero y Fabián Torres. Una literatura que obviamente recomiendo ampliamente, sobre todo porque es una literatura en español.
de las pocas que hay que hablan de esta herramienta. Y como ustedes pueden ver, existen las 3 fases que habíamos hablado dentro del Power Query, ¿okay? De lo que es Power Query. La primera es la extracción de datos, la segunda es la transformación de datos y la tercera es la carga de datos, que ya es la parte final cuando cargamos a nuestros modelos o a nuestras hojas de Excel o a los modelos de Power BI como tal. En Excel existen formas de cargar como tabla dinámica, como gráfico dinámico, como tabla, o sencillamente como una conexión de datos que va después al modelado de datos, o sencillamente es simplemente una tabla que nos permite tenerla allí porque hace determinada función dentro de los procesos de transformación. Y no necesariamente es una tabla que vamos a utilizar dentro de nuestro modelo. Eso también lo vamos a, obviamente, a ir viendo durante el curso. Entonces, la primera fase de ellas es la extracción, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, dentro de esa extracción, existen varias conexiones a diversas fuentes de datos, como bases de datos, ¿ok? Puede también a nubes, archivos o carpetas, y otros archivos o ficheros como Excel, CSV y todos los demás, ya lo vamos a ver en detalle. Luego, tenemos una fase 2, que se va a subdividir como en 3 aspectos importantes. Por lo general, yo les diría que estos aspectos importantes normalmente se hacen casi en ese orden, no siempre, o sea, bueno, casi siempre en ese orden, no necesariamente hacerlo así, pero hay unas buenas prácticas dentro del Power Query o dentro de este proceso de TL que es necesario seguir para evitar problemas durante las transformaciones de los datos. Lo primero que debemos hacer es limpiar nuestros datos. Entonces entra aquí la fase de limpiar nuestros datos. ¿Okay? Esa limpieza de datos incluye limpiezas que son de primer grado o de segundo grado, de acuerdo a los autores de este gráfico. Dentro de esas operaciones de primer grado tenemos que vamos a excluir filas, vamos a quitar columnas, vamos a formatear datos, vamos a reemplazar valores, vamos a dividir columnas, vamos a unir columnas, vamos a rellenar, o sea, vamos a hacer una serie de limpiezas y transformaciones dentro de la misma que nos va a permitir obtener ese objetivo final que es nuestra tablita tabulada para llevarla a nuestro modelo lo más limpia y obviamente funcional posible. Luego están unas que son del segundo grado. El segundo grado son anulación de dinamizaciones, columnas dinámicas y otras agrupar datos y todas estas cosas que nos pueden venir bien a la hora de resumir algunas cosas o disminuir quizás tamaños de tablas. ¿Ok? O sencillamente tenemos una tabla que necesitamos conectar con otra, que estamos trayendo información de otra, como un buscar BD o un buscar X dentro del Excel, y unir esa información dentro de una misma tabla. ¿Ok? Luego está la integración de los datos, que es lo que hablaba un poco Christopher también al inicio, que nos permite anexar, combinar o incluso consolidar varios archivos. ¿Okay? Pero a veces el consolidar varios archivos va a depender de qué hagamos antes con uno de ellos. ¿Okay? Como limpiezas y todo lo demás, para después poderles aplicar todos esos procedimientos de limpieza y transformación al resto de los archivos que pretendemos después consolidar. ¿Ok? Y no solo eso, también están los enriquecimientos de los datos, que sería como una tercera fase, los enriquecimientos de los datos, que ya es cálculos que podemos ir agregando dentro de nuestra dentro de nuestras tablas tabulares resultantes, como por ejemplo, a lo mejor queremos ya determinar el valor de las ventas, ¿ok? Porque tenemos solamente lo que es el costo, el precio unitario y la cantidad vendida, por ejemplo, y queremos ya llevarnos de una vez la columna de ventas. Yo sé que muchos en DAX lo hacemos a través de la función SumX o qué sé yo cuando no está allá, pero va a depender de qué escenario lo tenga. Hay una máxima que siempre los que trabajamos con datos lo hacemos, es que hagamos las transformaciones o los cambios lo más cercanos a la fuente de datos. ¿Okay? Eso es no es que siempre deba ser así, pero en lo posible hacerlo lo más cercano a las fuentes de datos. ¿Okay? Eso va a optimizar el rendimiento de nuestras consultas o de nuestro proyecto. ¿Bien? Y una tercera y última fase, que ya sería la fase 3, que es la acción ya de cargar, bien sea a un reporte de Power BI o Excel o donde lo vayamos a cargar. En este caso, la mayoría de las veces Power BI y Excel. ¿Okay? Que ya ahí empezamos ya a cargar las datas, a relacionarlas o simplemente hacer tablas resumen filtradas desde el Excel
o todas esas maravillas que podamos hacer en cualquiera de ellas. ¿Bien? Entonces, bueno, sencillamente todo eso que les comenté ya es el proceso que permite a las organizaciones mover los datos de múltiples fuentes, reformatearlos, limpiarlos, cargarlos a otra base de datos. En otra base de datos, Data Warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar los procesos de negocio. Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Rafa. Buenísimo. Mucha gente me pregunta, ¿por qué Power Query? Porque Power Query primero permite la conectividad a una amplia gama de fuentes de datos, incluidos datos de todos tamaños y formas. Antes no podíamos, o sea, antes era difícil, por lo menos en el Excel, aquellos que por lo menos manejamos, yo sé que muchos de nosotros los que estamos aquí, y no quiero decir con esto que todos seamos unos viejos decrépitos ni nada por el estilo, eso que simplemente en algún momento manejamos esas herramientas de Excel cuando tenía 65,000 líneas por allí y sufríamos cuando pasaba de 65,000 líneas. Entonces, ahora no teníamos forma de cómo conectar y manejar datos de este tamaño, a menos que los manejáramos a través de SQL Server o qué sé yo, pero para ello existían los llamados programadores y todo el nivel de TI. Para aquellos que no tenemos esa profesión, se nos hacía muy difícil para los analistas de datos. Teníamos que pedir esa base de datos comprimidas y después analizarla, aplicar otras técnicas, ¿no? Entonces, ya con esto se resolvió ese problema en su momento y bueno, miren todo lo que ha generado al día de hoy, facilitándonos nuestra tarea de conectividad y manejo de un sinfín de datos. ¿Ok? La coherencia, la experiencia y la paridad de las capacidades de consulta en todas las fuentes de datos. La experiencia del usuario en esto es que antes, díganme ustedes si pudiéramos conectar varias fuentes de datos en una sola consulta. Era casi imposible. Hoy día lo podemos hacer. Entonces podemos agarrar una fuente de datos SQL Server, podemos agarrar una página web, podemos agarrar un PDF, podemos agarrar otra información desde el Excel, del CSV y unir todo eso y hacer una tabla como nosotros pretendamos realizar. ¿Okay? Tiene una experiencia altamente interactiva e intuitiva para crear consultas de forma rápida e iterativa sobre cualquier fuente de datos, de cualquier tamaño. Si ustedes se han dado cuenta, los que han manejado un poco más el Power Query, han visto la intuitividad que tiene la interfaz del usuario. Casi el 80%, me atrevería a decir, de trabajo que hacemos, de transformaciones, lo hacemos sencillamente con nuestra interfaz de datos. El manejo del lenguaje M obviamente es súper importante porque nos va a permitir manejarnos o hacer transformaciones o limpiezas o quizás enfrentar escenarios mucho más complejos que solo la interfaz no puede. Pero van a ver que en la mayoría de los casos siempre vamos a estar utilizando la interfaz. Eso, olvídense de que, bueno, como ya yo manejo M, entonces yo me voy a meter en el editor y voy a crear todo un código. Bueno, perfecto, aplausos al que lo pueda hacer y al que lo hace, bienvenido. Obviamente, mis respetos, ¿no? Pero no necesariamente es que, no, que como yo sé M, ya voy a dejar de utilizar la interfaz. ¿Ok? Siempre, muchas veces lo vamos a apoyar en la interfaz, ya vamos a ver algunos ejercicios en el desarrollo del curso donde ustedes van a ver la mezcla que va a haber entre la interfaz y el lenguaje. Ya el uso de la interfaz de por sí genera un lenguaje. ¿Ok? Estamos hablando del lenguaje M en todo su uso. Pero es muy intuitivo, entonces nos va a permitir ir y ver solamente lo único que nos pide el Power Query para esto es, señor, tenga por lo menos la lógica de lo que usted va a aplicar para que usted pueda saber cuál de esos botones va a apretar. ¿Okay? Luego, se usa Power Query para acceder y transformar datos, define un proceso repetible, consulta lo que decía Christopher. Nosotros tenemos, y bueno, Martín, si no me equivoco, que había dicho que era contador, por lo menos nosotros los contadores, y yo sé que muchos de las otras áreas también tienen tareas muy repetitivas. Por ejemplo, la contabilidad, todos los meses hay un cierre, las semanas hay un análisis que hacer, de repente una información. Igual en los departamentos de ventas, de compras, administrativos, ingenieros, lo que sea, tienen procesos. Por lo general, les lleva tiempo primero transformar toda esa data, después unirlas, después pegarla, y después entonces ya poner la bonitica y entonces analizarla con una tabla dinámica o con la herramienta que nosotros estamos utilizando. Eso conlleva tiempo. Entonces, para optimizar esos tiempos, Power Query también nos ayuda porque los pasos que hagamos una sola vez, lo hacemos esa sola vez y después lo aplicamos al resto de la data. ¿Okay? Siempre y cuando, obviamente, sea la misma data y tenga la misma estructura. ¿Okay? Pero casi siempre esos mismos pasos vamos a tener que volver otra vez el mes siguiente a hacerlo. O la semana siguiente, o el día siguiente. ¿Bien? Así que se puede actualizar fácilmente.
Fuentes de datos para conectar desde el Excel. Power Query permite la conectividad de una amplia gama de fuentes de datos, como ya les dije. Entre ellas tenemos fuentes de datos que son archivos, como Excel, CSV, PDF, ¿okay? Texto, PDF, XML, archivos JSON. Después tenemos las bases de datos como SQL Server, Oracle, Access, ¿ok? Y otros tipos de fuentes de datos, después vamos a ver con más calma, Web, Azure o SharePoint o otras infinidades de bases de datos, donde fuentes de datos. Hoy por ahí tenemos una gran variedad de procesos intuitivos que nos permiten en poco tiempo limpiar, transformar. Dentro de estos pasos y procesos podemos mencionar carga de diferentes fuentes de datos, limpiezas de datos como quitar filas de blanco, duplicados, espacios, caracteres incumplibles, etc. Transformaciones de datos, dividir, juntar columnas, cambiar formatos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Consolidar información de varios archivos a la vez, como Excel, PDF, CSV o TXT. Y todas estas acciones y más se pueden lograr en cuestiones de minutos. Ojo, se puede lograr en cuestiones de minutos después que desarrollemos. Ok, nosotros podemos de repente tardarnos hasta 2 horas, 3 horas, limpiando, modificando, combinando, quizás más tiempo, pero una vez que eso esté listo, señores, nada más con un botonazo y ya todo empieza a funcionar de mil maravillas. ¿Ok? No, quizás nos voy a explicar un poco cómo descargar Power Query, porque ya yo creo que a estas alturas, de tanto que lo hemos dicho en los eventos, de tanto que lo hemos mencionado en cualquier curso o lo que sea que hayamos participado, ya a estas alturas, quien no tenga un 365 o un 2021 por lo menos, y bueno, 2019 todavía es perdonable, entonces creo que por lo menos a nivel de Excel. Ahora, todos sabemos que tenemos acceso y podemos descargar gratis la herramienta de Power BI. Esto. Y por ahí tenemos el Power Query y siempre lo vamos a tener actualizado. Entonces, si no tienen su Excel actualizado y quieren desarrollar muchas cosas y aprender bastante de todas las actualizaciones de Power Query, señores, bajen su Power BI de esto, aquellos que no lo tengan. ¿Okay? Entonces, ya esto es más o menos de la descarga, más o menos de cómo saber cuál versión de Excel tengo. Es importante y rápidamente, yo sé que ustedes son unos expertos en esto, pero vamos a repasarlo rápidamente para que no quede ningún vestigio de duda. Las diferencias entre una tabla tabular y una tabla de rango. Para aquellos que manejan Excel, normalmente estamos siempre acostumbrados al señor de la izquierda. ¿Okay? Es esta tabla que es de rango. ¿Ok? Porque el rango es que están todos unos números puestos en una celda y una celda que tiene unos formatos, pero esa celda no es una tabla, a pesar de que parece una tabla, simplemente tiene la visión de que es una tabla, pero realmente es un rango con datos. Y como todos sabemos, todos estos procesos de BI trabajan con o formatos tabulares, donde cada uno de los campos representa un atributo, que representa algo que quiere representar. Por ejemplo, en este caso, la primera columna representa un país. Ya no ven que no tienen todos los países nada más aquí, sino que los tienen por cada una de las líneas, asignado a cada uno de los meses y asignado un monto en unidad monetaria, lo que sea, por lo menos para este ejemplo, ¿ok? Que es lo que nuestro querido Alex hablaba en su momento cuando su gran presentación de la granularidad de todo de la Divina Comedia, ¿no? Entonces, esas granularidades obviamente las van dando y esas son las tablas tabulares que vamos a ir viendo. Ese es el objetivo siempre de una tabla, ¿ok? De nosotros lograrlo en el Power Query. Entonces no confundamos lo que es un campo de atributos, que muchas veces vamos a ver estos tipos de escenarios, y ahí después vamos a aplicar técnicas para llegar a este escenario, ¿okay? Al escenario de la derecha. Bien, lo digo porque, bueno, también podemos tener archivos de Excel, y sé que lo tenemos, y también de CSV que vienen más o menos en estos tipos de formatos. O quién sabe qué más otras cosas pueden venir por allí, ¿no? Hemos encontrado infinidad de elementos. Entonces, algunas consideraciones que sí quiero que tengamos en cuenta durante el desarrollo del curso, ya viendo esta introducción y ya vamos a entrar en materia. Por favor, los micrófonos en silencio, en la medida de las posibilidades. Cuando quieran intervenir, saben que tienen la manito por allí. O si no, si es algo muy urgente, por favor, tienen toda la autoridad, toda la confianza de interrumpir rápidamente. ¿Okay? Quieren intervenir, como les dije, levantar la mano o la consulta. Vamos a tener respeto por las preguntas y comentarios que surjan dentro del grupo. No porque alguien pregunte, mire, ¿qué es Excel? No, bueno, yo no creo que a estas alturas van a preguntar qué es Excel, ¿no? Pero, señores, no todos tenemos los mismos conocimientos, ¿ok? Igual,
como yo lo imparto, también yo aprendo mucho también de ustedes. Entonces, cualquier cosa que ustedes puedan ver ahí, que digan, que ustedes identifiquen, mira, esto se puede hacer de esta manera, siéntanse con toda la confianza de hacerlo y así aprendemos todos, ¿ok? Siempre vamos a tener respeto por todo lo que cometemos dentro del curso, ¿ok? Y no lo pretendo saber más que nadie, ni pretendo que nadie sepa más que yo. Todos somos aquí compañeros y estamos en una línea totalmente horizontal. Eh, para mí será de mucho aprecio aquellos que quieran, por favor, activar la cámara, si no me siento tan solo, no me siento que estoy hablando con algo virtual, ya tenemos mucho tiempo haciendo esto virtualmente, sé, pero también se respeta aquel que no lo quiera hacer, ¿ok? Tan sencillo como eso. Muy bien. Y los escenarios que veremos serán los más acordes a la realidad. En algunos casos se podrían mostrar soluciones alternativas. ¿Qué quiero decir con esto? Puede que en un escenario lo resolvamos directamente toda la interfaz y el objetivo principal de este curso, que ustedes aprendan a manejar toda la interfaz y a identificar los escenarios y cómo tratarlos, ya siempre tratando en lo máximo posible de utilizar la interfaz. Pero también pueden haber, vamos a ver algunas cositas, algunos cambios ahí con respecto a el lenguaje M, ¿ok? Está de repente un toque técnico, hay que cambiarle el nombre a una columna para que vamos a agregar un paso, lo podemos hacer directamente modificando el lenguaje M. Les voy a enseñar otras alternativas, obviamente, de cómo tratar determinados escenarios que no necesariamente lo pueden hacer directamente en la interfaz. Son códigos que no repercuten que nos vamos a asustar, de que vamos a ver cosas muy, muy avanzadas. Ya para eso estaremos preparando un curso mucho más detallado sobre eso. Pero aquí lo que quiero es que se vayan con ese conocimiento de que puedan dominar bien lo que es la interfaz, ¿ok? Quizás no del todo, pero por lo menos sí bien. Señores, disfruten del viaje y bienvenidos a bordo. Vamos a comenzar entonces con el tema de PowerQuery.